Bienvenidos a Miracle Sound Podcast. Imagina una persona que no comulga con su religión, al punto de llegarse a burlar de los sacerdotes en un libro que escribe. Hoy te traemos la historia de una escritora que sin buscarlo tiene un encuentro que hace cambiar su vida y la intención de sus libros con un giro de 180 grados. De fondo escuchas a Crocken & Company y su canción Running Home. Yo soy Juan Silva. Bienvenidos. Hola amigas y amigos de Miracle Sound Podcast. Hoy estamos con un nuevo episodio. Persona especial para España en la parte literaria, en la parte teológica, es María Vallejo Náguera Sobel. Casada, madre de 3 hijos, pedagoga por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios diversos, entre los cuales hay uno que me llama bastante la atención, es el del cristianismo primitivo por la Universidad Harvard. Ha enseñado en el Museo del Prado sobre grandes obras del arte sacro. Escritora de 15 obras, una de ellas finalista del Premio Planeta. La mayoría de sus libros están inspirados a raíz de un gran encuentro del que hablaremos durante la entrevista y será el punto de pivotaje durante nuestro recorrido, estos minutos que vamos a estar. María, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien y muy contento de poder estar contigo. Yo también tenía muchas ganas de verte. Nos ha costado muchísimo, ¿verdad?, encontrar un hueco para hablar. Estás súper ocupado y yo también, pero bueno, aquí estamos. Es que ya el solo hecho de ser madre de 3 hijos lleva un tiempo que dedicar en más todo lo que haces, que quería preguntarte, No sé, 3 hijos y 6 nietos. Tengo 6 nietos chiquititos, o sea que ahora ya mi vida ya no tengo tiempo para nada. Sí. Quedan más trabajo incluso que los propios hijos, ¿no? Eso es. Quería preguntarte, de esta descripción, ¿me he dejado algo? La verdad que no es importante lo de la titulitis, a mí nunca me ha gustado, pero aclarar que en Harvard estudié Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo. Fue un año completo, no es una carrera, yo no soy teóloga, simplemente dediqué un año completo a estudiar esto y me gustó tanto que volví a Madrid y me quería quedar en Harvard, pero con nietos llegando era imposible porque lo he hecho ya de vieja. Lo de Harvard ha sido hace pocos años, en el 2017, y me necesitaban demasiado en casa, entonces volví a Madrid y en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas, hice el curso de espiritualidad bíblica. Yo soy especialista en espiritualidad bíblica por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Así que podríamos esperar que varias de esas obras que has escrito estén inspiradas en la espiritualidad. Bueno, esta última, por supuesto, pero la verdad que yo empecé a escribir en el 89, son 15 libros. Todas han estado basadas en la espiritualidad, menos la primera, que era un libro ateo, fue justo antes de mi conversión, que quedó quinto en el Premio Planeta, menos mal que no gané, porque me reía del sacerdote, en fin, o sea, era un libro de una mujer atea, casi muy agnóstica, me burlaba de la religión, no la entendía, no había tenido el encuentro con Dios. Y desde ahí, después de mi conversión, que fue un año después del Premio Planeta, escribí solo para el Señor. Entonces mis libros han sido espirituales, bueno, algún teológico sí, porque tengo uno sobre el purgatorio, que creo que fue mi 5.º libro, mi 6.º libro, pero yo los escribía preguntando, investigando, estudiando por mi cuenta, porque no era teóloga. Y la Iglesia siempre me dio la documentación, yo nunca he tenido problemas para encontrar la información que necesitaba. Los sacerdotes siempre se han portado muy bien conmigo y tengo el don de escribir, el don de contar cosas, y así empezó mi carrera literaria. Y bueno, hasta este último, el 15, ¿no?, que sale en septiembre. Este sí está basado en mis estudios bíblicos. Entonces será en septiembre. Si Dios quiere, sí, verá la luz en septiembre. Sí. ¿Y podemos saber el nombre? Sí, se llama La Biblia para zoquetes. ¡Qué buen nombre! Yo también era zoqueta, Me ahora lo soy un tendré que leer. poquito menos. Mira, lo he escrito, Juan, porque me he dado cuenta de que todos mis amigos, y yo también, desconocíamos la Biblia. Teníamos una en casa llena de polvo y era muy injusto. Yo tenía mucha hambre de entender la Biblia y no encontraba a nadie que me la enseñara en Madrid.
convencí a una amiga que estuvo durante una época intentando ayudarme, pero necesitaba más. Entonces la he escrito para que la gente entienda la Biblia, porque la Biblia es un libro muy difícil de entender si la abres a sopetón. Creo que es importante que ya de verdad tomemos ese libro como fundamental, que esté siempre en las mesillas de noche, porque es un libro sobrenatural. Dios nos habla a través de él, es la garganta de Dios, ¿no? Yo digo que la Biblia es la garganta de Dios y se ríen mucho conmigo mis alumnos en el Prado cuando les hablo de la Biblia porque digo que yo soy hija de psiquiatra. El que lee la Biblia no tiene que ir al psiquiatra porque los libros proféticos y sapienciales, uno está triste, pues ves, lee Lamentaciones, verás qué contento te vas a poner y cosas así, ¿no? O sea, la Biblia tiene todas las respuestas. Que por cierto, un psiquiatra reconocido en España. Sí, lo fue, lo fue. Ya murió hace muchos años. Entonces hablábamos de un encuentro y quisiera preguntarte de antes de ese encuentro, ¿cómo describirías a María Vallejo? Bueno, primero era una mujer muchísimo más joven. Cumplo en un mes 60 años. Yo cuando lo pienso digo, bueno, yo cuando era jovencita, un hombre de 60 años me parecía un anciano. Entonces sí, me voy dando cuenta de que todos cumplimos años. Yo me convertí hace 24 años, muchísimo más joven, mucho más inmadura. Mi hijo pequeño tenía dos añitos o tres y no conocía a Dios. O sea, yo era una mujer de fe social. Me había criado en el mundo católico que era España de la época, yo nací en el 64, anda que no ha pasado tiempo, y era otra España. Entonces, pues me había casado por la iglesia, había hecho la comunión, pero yo no entendía muy bien todo eso. O sea, te dejas llevar por la familia. Bueno, naces en España, era un país católico, pues iba arrastrada por lo que es el tema social, la religión dentro del mundo social de España. Y no conocía a Cristo, claro. En el momento que tienes una conversión, tu alma da una vuelta, es una vuelta de calcetín. Coges el calcetín, le das toda la vuelta y todo lo que me habían enseñado de pequeñita para hacer la comunión se queda ahí como en el fondo de la memoria, ¿no? Fondo del cerebro, pues mi boda, que fue católica. Dices, Dios mío, pero si estos son sacramentos, si me lo habían contado en el colegio, pero es un puzzle roto. Yo tenía en mi corazón y en mi alma, yo era un puzzle roto. Y en mi conversión, clac, se pegaron esas piezas con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo. Por cierto, explotó el puzzle en Medjugorje en mayo del año 2000 y esas piezas que volaron gracias a un montón de sacerdotes, amigos, y que empecé a ir a misa, a leer, a informarme, a leer el catecismo, las piezas inmediatamente empezaron a encajar y comprendí la belleza de mi fe, ¿no? La belleza de la religión católica en la que Dios ha querido que yo naciera y ahí pues fue creciendo mi alma. Muchos altibajos, Juan Felipe, ¿no? La gente cuando me ve o me ven por Medjugorje o me ven por aquí, me dicen, ay, yo quiero tener tu fe. Y digo, mi fe es terrible porque es una montaña rusa, ¿no? Hay épocas en las que es muy fácil tener fe, pero luego vienen las enfermedades, los problemas. O sea, vives en un maremoto, pero en el fondo de ese mar, en el fondo de esas olas, siempre está Cristo. Y con la ayuda de Dios y, por supuesto, con los sacramentos, misa diaria, adoración, si es posible, semanal, confesión semanal, he salido adelante y aquí sigo. Y te digo una cosa, Juan Felipe, con mucha más madurez ahora, tengo una fe mucho más, estoy mucho más enamorada de Cristo. Me he decepcionado bastantes veces con nuestra iglesia, como todos, por todos los escándalos que han salido, que si pederastia, que si esto, que si lo otro. Pero claro, es una fe mucho más madura. Yo antes veía entrar un sacerdote en un cuarto, en una sala de conferencias, una iglesia, y para mí era el personaje más importante en mi vida, ¿no? Pensaba con ese enamoramiento tan grande que tenía de la Iglesia Católica, digo, este hombre es capaz de traerme a Cristo vivo. Ahora he descubierto que es que son humanos, que no son Superman, que es que son personas como nosotros con sus caídas. He sido muy crítica y me estoy dando cuenta ya cerca de los 60 años que aquí estamos todos dentro del saco, que la Iglesia no son solo sacerdotes, monjas y religiosas, que somos los laicos también, todos los que estamos bautizados. Y he aprendido a ser más dócil y a entender más la figura del sacerdote, he aprendido a perdonarlos, a defenderme de ellos también, porque hay muchos sacerdotes que también pueden llegar a hacer daño, ¿no? Es que somos una familia. Y en todas las familias hay garbanzos negros. Hay muchos garbanzos blancos, pero siempre hay garbanzos negros que hay que aprender a amar y perdonar, ¿no? Entonces no es fácil. Esto no se lo he contado a casi nadie, pero hubo un momento, hace pocos años, 5 o 6 años, que estuve tentada de alejarme de la Iglesia Católica y hacerme ortodoxa. Me iba enamorando cada vez más de la Iglesia ortodoxa, porque tras un viaje que hice a Turquía,
pues estuvimos en iglesias ortodoxas y sin entender el vocabulario, me enamoré, ¿no? de lo ortodoxo, de la iglesia ortodoxa. Pero luego lo medité mucho, lo recé mucho con un sacerdote espiritual que me ayudó mucho en un cierto momento y comprendí que Dios quiere que esté en el barco. Y yo creo que no se abandona el barco en la zozobra. Cuando el mar arrecia y arrecia fuerte, es Ujú. cuando más tenemos que ser valientes y estar donde me han colocado. Y voy a morir católica. Yo sé que nunca dejaré mi religión, estoy segura. Me imagino que tú estabas, el colegio era un colegio católico. Más allá del colegio, en tu casa se vivía un acercamiento hacia Dios o lectura de la Biblia o hacer un rosario. Jamás. En el colegio además me prepararon muy mal. Eran los años 70, finales de los 60, y a mí, no sé, mis compañeros de clase qué dirán. Yo desde luego no tengo recuerdo de haber aprendido nada. Muy poquito, los sacramentos y algunas oraciones, me preparaban para la comunión, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y en casa nada, o sea, mi casa era de domingos, de ir el domingo a misa, y mi padre, yo por ejemplo, nunca le vi comulgar a mi padre. Lo que pasa es que mi padre eran muy buenas personas, mis padres, eran unas personas buenas que me dieron amor y todo lo que se tiene que dar a un hijo. Pero mi padre es verdad que se convierte con un cáncer. O sea, mi padre tuvo un cáncer muy rápido de 6 meses, cáncer de páncreas. Hace ya 35 años, y ese cáncer, esos 6 meses, le dieron la oportunidad de acercarse muchísimo a Dios, y a mí me sorprendió aquello muchísimo. Yo no tenía fe. Yo le decía, pobre papá, es la morfina, ¿no? La morfina que le dan porque el dolor era insufrible. Me decía cosas como, corre María, baja el desván y trae un Cristo, yo sé que hay un Cristo de madera, lo colocas delante de mi cama. Yo decía, pero papá. Entonces ahora he comprendido que él murió con ese dolor, él murió en nuestros brazos diciendo, solo me arrepiento de una cosa en la vida, no haberos hablado más de Dios. Yo no lo entendía. Yo estaba recién casada, estaba embarazada de gemelas y pensé, pobre papá, es que, o sea, me superó toda la situación, ¿no? Ahora que me he convertido, bueno, me convertí hace 24 años y papá murió hace 36, 35. Cuando yo me convertí, comprendí lo que él decía. O sea, aquí se vive una vez, Juan, y cuando nosotros muramos, todos vamos a tener un juicio particular. Que sí, que me lo contaron en el colegio, y no sabía lo que era el juicio particular, pero es que después de nuestra muerte va a venir una eternidad. En el momento que en la persona entiende que hay una eternidad después de la muerte, dices, caramba, o sea, yo no puedo perder el tiempo. Y Ujú. por eso desde mi conversión dije, a mí la verdad que me gusta estudiar. La gente dice que soy muy rara porque me gusta estudiar. Hay gente que le aburre, a mí me encanta. Y cuando hay un tema que me interesa, ya puede ser los tiburones, las ballenas o lo que sea, pero cuando me interesa algo me vuelco. Entonces me interesó muchísimo mi conversión y me interesó mucho la enseñanza de la Iglesia Católica y dije, yo no puedo perder un minuto más. Y sí que he visto cómo el tiempo va apremiando, o sea, yo ahora digo a mis amigos, Dios tiene prisa. Yo siento en mi corazón por todo lo que veo alrededor, por lo mal que va el mundo, ¿no? Mm. Las noticias tan horrorosas. Yo tengo nietos muy chiquititos, digo, ¿qué futuro le estamos dejando a las criaturas de la nueva generación? Entonces sí veo que Jesús tiene prisa. ¿Tiene prisa para qué? Tiene prisa para que nos convirtamos todos para ayer, no para mañana, para ayer. Y lo estoy viendo ahora. Ya se me han muerto, empiezo a ir a funerales de amigos, que si cáncer, que si el COVID se llevó a varios amigos míos, a un primo mío, y uno se empieza a replantear. O sea, aquí nadie es eterno. ¿Qué nos quedará después? Y sí, no tengo miedo a morir porque amo tanto a Jesús y confío tanto en Él que el pobrecito sabe lo pecadora que soy, pero creo que su misericordia es para ahora. Por eso es tan importante Santa Faustina Kowalska y todas sus enseñanzas, todo lo que le contó, ¿no? El Cristo de la Divina Misericordia, la coronilla. Y sí que creo que es el momento de darnos la vuelta de nuevo al calcetín, a los conversos y a los no conversos, Mm. Sí, a sí, sí, todos, sí, sí. incluso los sacerdotes. Realmente me encontré sacerdotes que he dicho, padre, creo que se tiene usted que convertir. Es escandaloso decir esto a un sacerdote, pero sí que he encontrado sacerdotes que han perdido la fe a base de estudiar y estudiar y estudiar teología. Ojo, porque es muy importante estudiar a Cristo, pero es que hay que amarle. O sea, se estudia a una persona porque se la ama, porque hay interés por ella, pero no solo estudiarle, porque entonces si dejamos que el cerebro trabaje y dejamos al corazón aparcado, eso no es amar a Cristo. Entonces estoy en el camino, Juan, estoy en el camino, como todos.
Medjugorje, has mencionado la palabra Medjugorje, que algunos de los que nos lleguen a escuchar puede que no estén bien relacionados. Aquí es donde tienes este gran encuentro con este grandísimo personaje y quisiera preguntarte que nos explicaras en tus palabras brevemente qué es Medjugorje. Bueno, pues Medjugorje, cuando yo me convertí no era nada, era un pueblo despeluchado donde 6 supuestos videntes decían que veían a la Santísima Virgen todos los días, que recibían mensajes del cielo para la humanidad, un país que acababa de pasar por una guerra. Esto comenzó en el año 81, yo fui en el año 2000, o sea que había pasado mucho. Entonces, Medjugorje es un pueblito que realmente no tiene ningún valor turístico, tiene un valor muy fuerte espiritual. ¿Qué ha pasado con Medjugorje? Muy brevemente, en un par de minutos. Medjugorje ha sido investigado por Roma, estos videntes, 6 videntes han sido investigados por Roma. Cuando se les apareció la Virgen por primera vez eran muy pequeños, el pequeño tenía 10 añitos y han pasado 43 años. Entonces es un caso del cristianismo, del catolicismo curiosísimo, porque la han visto durante toda su vida hasta ahora. Aunque la Virgen se ha dejado de aparecer a 3 de ellos, hay 3 que la siguen viendo diariamente, los otros 3 solo la ven una vez al año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Roma investiga esto con muchísimo sufrimiento porque hay dentro de la Iglesia, dentro del Vaticano, hay cardenales y hay obispos que son muy positivos con la sobrenaturalidad, pero lamentablemente también hay cardenales y obispos que no creen en lo sobrenatural. Esto es así. Y esto es muy chocante. Y cuando yo lo descubrí fue un dolor muy grande y una decepción muy grande. Entonces ha habido una lucha dentro del propio Vaticano entre los que estaban a favor de Medjugorje y los que estaban en contra. Hoy en día, con el Papa Francisco, bueno, esto ya empezó la investigación con San Juan Pablo II y con Ratzinger también la hubo. San Juan Pablo II fue muy abierto, porque él era muy abierto a lo sobrenatural y yo creo que era un papa enamorado de la Virgen, estaba enamorado de ella. Entonces recibió a los videntes, fue muy cariñoso con ellos, incluso les llegó a decir, si yo no fuera papa ya estaría ahí, ¿no? Confesando y atendiendo a los peregrinos. Luego hemos tenido un Ratzinger súper intelectual, que ha sido muy prudente y se retiró, como todos sabemos. Y hemos tenido un Papa Francisco al que al principio la información que le llegaba sobre Medjugorje fue incorrecta, le contaron un montón de calumnias sobre Medjugorje, fue muy doloroso, porque a todos los que nos habíamos convertido en Medjugorje nos quedamos muy asombrados diciendo, ¿dónde ha salido esta información? Esta información no es verdadera. Pero gracias a Dios, como la gracia ha sido muy grande, poco a poco al Papa Francisco le ha ido llegando cada vez información más fiable, más verdadera, y la Iglesia en este momento ha decidido aceptar como válidas, como apariciones que fueron sobrenaturales, los 7 primeros días, las 7 primeras apariciones han dicho, aquí hubo sobrenaturalidad. Ujú. A partir del día 8 hasta el día de hoy, hecha 43 años, no se han pronunciado. Siguen investigando, es lógico, los videntes pueden perder la cabeza, pueden volverse locos y empezar a Ujú. decir tonterías. Hasta ahora los pobres chicos han sido muy atacados, tanto por los militares comunistas del principio como por los sacerdotes que han ido en contra de ellos. La vida de vidente debe ser muy compleja. Sí. Pero bueno, cuando me dicen, hombre, es una aceptación entre comillas, digo, como todas, porque Fátima se acepta por 6 apariciones. El Papa Francisco ha decidido dar por válidas 7 apariciones de Medjugorje. Entonces, ahí se ha abierto la puerta desde Roma hace muy poco, esto hace un año o dos, y han empezado a ir ya las parroquias, los cardenales, los obispos con mucha más calma, porque allí realmente hay sobrenaturalidad. Ha habido muchos milagros. El milagro más grande que hay en Medjugorje es el de la conversión, el de la conversión. La gente que llega ahí, por supuesto, hay un tanto por ciento pequeño que vuelven igual, pero la gran mayoría, digamos un 90% de los peregrinos que van a Medjugorje vuelven como yo, muy tocados. Ha habido mucha gente que a mí me criticó, que me llamó de loca para arriba, todo. Bueno, yo he sufrido unas calumnias tremendas por defender mi fe, por defender Medjugorje. Y ahora que han ido, después de muchos años, me paran por la calle o en la playa donde veraneo y me dicen, no me conoces, te he calumniado, te pido perdón porque he ido a Medjugorje,
te he entendido porque me he convertido. Perdóname, María. Yo digo, mira, yo no guardo rencor a nadie, pero es muy duro calumniar un lugar, a gente sin saber y sin entender. Pero la Iglesia ha sido bastante madre, que es lo que tiene que ser. Lo ha hecho, yo creo que han cometido errores en la investigación, pero la conclusión a la que han llegado es una conclusión inteligente y creo que correcta. Así que ya se acepta como sitio de peregrinación. Así es, o sea, el Papa nunca van a decir, la Iglesia certifica y asegura y jura y no sé qué, que los Ujú. videntes ven a la Virgen, eso no lo van a decir. Siempre van a decir, es un sitio de espiritualidad fuerte, aquí ha habido sobrenaturalidad. En este caso han aceptado 7 días nada más, pero como digo, es lo correcto, creo que tiene que seguir siendo así. Y bueno, cuando dejen de ver a la Virgen o se mueran los videntes, pues ya dirán lo que quieran decir, ¿no? Pero para nuestra generación se ha convertido en un lugar al que el Papa invita a ir para rezar. Ha colocado un enviado papal, el Monseñor Hauser, que ya falleció el pobre de COVID, un hombre santísimo que fue el que investigó las de Ruanda y las aceptaron. El pobrecito ha muerto, pero ha abierto la puerta porque han hecho un estudio pastoral sobre Medjugorje y lo han visto perfecto. Las misas son maravillosas, las adoraciones, sobre todo los miles y miles y miles y miles y miles de peregrinos que van ahí buscando a Dios y encuentran a Dios. No es que vean a la Virgen, es que vuelven cambiados. Yo he llegado a dar una conferencia en Medjugorje a 65.000 jóvenes. Oh. Es la conferencia más grande que he dado en mi vida, ¿no? A toda esa explanada. Me invitaron cuando van Mm. los jóvenes en agosto, que hacen una semana entera, la dedican solo para los jóvenes. Entonces, Juan Felipe, yo te pregunto, ¿qué pueblo despeluchado del mundo, dificilísimo de llegar, que no tienes piscinas, ni tienes, yo qué sé, o museos con obras de arte maravillosas o todo tipo de turismo maravilloso, se le mete en el pueblo 60.000 o 65.000 o 70.000 jóvenes a rezar y a alabar? ¿Dónde se ha visto eso? Ese es el milagro de Medjugorje. No, y aquí yo tengo que aportar mi granito de testimonio porque visitamos Medjugorje con mi mujer cuando no podíamos tener hijos. Habíamos tenido una pérdida en la que comprometió una de las trompas de mi mujer y tuvieron que retirarla. Así que la probabilidad bajaba en poder tener hijos. Fuimos en peregrinación, se lo pedimos a la Virgen, obviamente como intercesor ante su hijo. Cuando llegamos a las 3 semanas más o menos, quedamos embarazados. Sí, Conozco es esas que situaciones. pasan cosas curiosas. Te voy a contar una anécdota muy curiosa que me ha pasado con lo que tú has dicho. Estoy un día en Medjugorje y de repente viene un matrimonio monísimo, jovencito, con una bebé. Yo no he visto una cosa más bonita. Era una pepona, una muñeca, con un tete aquí. Estábamos en el Monte de las Apariciones, ojitos verdes, divina. Un añito y medio. Entonces se me acerca al matrimonio y me dice, Doña María, esta es nuestra niña, se llama como usted, María. Yo, pues qué bien, pues enhorabuena, es preciosa. Y dice, no, no, es que es su culpa. Digo, oiga, mire, yo no tengo nada que ver con el nacimiento de su hija, a mí no Mi me metan en culpa. problemas. Y entonces me contaron que habían perdido muchísimos bebés, que les habían dicho en Madrid, yo no me acuerdo de qué ciudad eran de España, y que les habían dicho que nunca iban a poder tener niños, que estaba dañado el útero de la mamá y que ya pues se rindieran y que iban a empezar el proceso de adopción. Y entonces alguien les dio una conferencia mía de YouTube, empezaba la época de los YouTubes, y notaron en su corazón que tenían que ir a Medjugorje. Esto en la época dura, dura, donde nos daban duro desde el Vaticano diciendo de todo contra Medjugorje y tal. Pero tuvieron ese, vamos a fiarnos de esta señora. Vamos, entonces fueron a rezar al Monte de las Apariciones y a la vuelta de Medjugorje se habían quedado embarazados de una niña a Imagínate. la que han llamado María. Entonces, yo no tengo la culpa, Juan Felipe, pero sí te digo que ya sí que tenemos que dar todos testimonio de Dios. El cristiano no puede tener medias tintas, pero no lo digo yo, lo dijo Cristo, o conmigo o contra mí, porque si eres rico no vas a poder pasar por el ojo de la aguja. Realmente eso que nos dice, que tenemos que dar un sí definitivo. Jesús es un Dios celoso, Dios Padre es un Dios celoso y el Espíritu Santo nos necesita completamente. Ha llegado la hora de dejar de perder el tiempo. No Mm. tiene que tener vergüenza a nadie, no tenemos que tener miedo. Si nos morimos, mira, algo podemos entregar en la entrada del cielo. Señor, he muerto por defenderte. Y Mm. dar amor a todo el mundo y ser luciérnagas, pequeñitas lucecitas, porque no valemos nada ninguno
no llegamos ni a linterna con pilas, pero sí somos luciérnagas chiquititas en un mundo tan, tan oscuro. Cuando yo veo las noticias de Estados Unidos, me quedo horrorizada cómo está la gente con el fentanilo. Eso no ha ocurrido cuando yo estaba en Boston en el año 2017, que es hace nada. No estaban así los jóvenes. O sea, va en un declive tremendo. No se puede ver una película, no se puede ver una serie. Todo es sexo, todo es violencia, todo es matanza, todo es sangre. Y luego los periódicos, ¿no? Todo lo que estamos viendo. La sociedad está envenenada de mucha maldad. Es increíble que no se haya acabado la guerra de Ucrania y tengamos guerra ahora en Tel Aviv con Palestina y con Israel. No podemos perder más tiempo. Hay que entregárselo todo a Dios dentro de nuestra nimiedad, dentro de donde nos han colocado nuestras pequeñas, porque somos padres, como matrimonios, como laicos, como sacerdotes, como lo que sea, siempre ahí pegados a Dios y rezando, porque no sabemos cómo va a acabar esto. No lo sabemos, en cualquier momento además. Hasta aquí la primera de 2 partes de esta entrevista. Continúa con la historia del encuentro de María Vallejo en nuestro canal de Miracle Zone Podcast. Gracias por escuchar Miracle Sound Podcast. Te esperamos en la próxima historia.